reino es el reino de los cielos. Viniste a establecer un reino, Padre, pero el reino tiene que ser llevado adelante por personas aquí en la tierra. Tú pusiste a personas a gobernar y personas tienen que establecer el reino, Padre. Primeramente establecerlo en nuestra vida y a continuación establecerlo, Padre amado, en el lugar donde vivimos. Te doy muchas gracias, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo ahora nos hable, nos revele, nos muestre la necesidad que tenemos de establecer el reino. El reino tiene todo lo que necesitamos, tiene palabras, misterios, revelación de misterios, tiene poder, sanidad, bendición, tiene propósito, llamado, tiene todas las cosas el reino. Y te doy muchas gracias, Padre, a todo espíritu, toda incredulidad y toda, Padre, falta de entendimiento. Tu palabra dice que el pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Por falta de conocimiento, es el conocimiento el que hace perder el tiempo y perder la vida a las personas. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mire una cosa. Acompáñame ahí en su Biblia, Génesis 1:26. Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre imágenes igual por fuera. Igual por fuera. Hagamos al hombre igual por fuera. Semejanza es igual por dentro. O sea, que tenga un espíritu. ¿Y qué va a hacer el hombre? Lea al menos ahí. ¿Qué significa señorear? Significa gobernar. ¿Para qué hizo Dios al hombre? Para que gobierne. Para que gobierne. ¿Qué cree que le fue revelado a Josué cuando dijo, Sol, detente? No le estaba hablando al reino animal. No le estaba hablando al reino vegetal. Estaba hablando a otro reino, pero se tenía que detener. Y no hubo día como aquel. Dice ahí Josué 10:14. Y señoré, gobierne sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pregunto, todo gobierno, presta atención a esto, todo gobierno, ¿qué tiene? Primero lo puso a gobernar. Señorear es gobernar. Y le puso un lugar donde hacerlo. ¿Dónde va a gobernar? Toda la tierra la puso para que él gobierne. Preste atención. El lugar donde nosotros nos movemos es la tierra. El lugar donde Dios le dio autoridad al hombre es la tierra. O sea que en la tierra, aquí en este lugar, recuerda cuando Jesús vino, antes de morir en la cruz, dijo, toda autoridad me es dada en la tierra. Cuando resucita, él dice, ahora tengo autoridad en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y le voy a explicar por qué. Cuando Dios hace a Adán, ¿qué le da a Adán? Le da autoridad. ¿En dónde? En la tierra. Él le hablaba a los animales y los animales se sujetaban. El león, león 7:6. Él le puso nombre. Él los gobernaba. Sin tener pistola en su mano, escopeta, nada. No, él los gobernaba. Porque Dios lo cargó de autoridad. Y le puso un lugar donde iba a y iba a tener autoridad, un lugar. Usted ve que aquí estamos en Texas. Esto es de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros estamos para un gobierno. Hay un presidente, hay un gobernador y hay unas leyes. Hay unas leyes que hay que respetar. Que todo gobierno se basa en leyes. Todo gobierno
se avanza a través de normas, de leyes que ponen. Hay una constitución y nosotros igual tenemos una constitución. Por eso cuando Dios le habla a Moisés, ¿qué le da? Leyes o mandamientos, que es lo mismo, leyes. Le da 613 leyes para que gobierne para que la nación de Israel se rija por esas 613 leyes, aunque usted conoce 10 mandamientos. Y Jesús vino, resumió. ¿Recuerdan cuando un fariseo va y le pregunta, él le dice, el primer y más grande mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y toda tu fuerza? Y el segundo mandamiento, a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, no estás lejos del reino. Le dice a un fariseo, oye, vas bien, no estás lejos, no estás en el reino, pero no estás lejos. ¿Comprende? Porque él sabía las leyes del reino. Las leyes, y la más importante es amar a Dios. Tu mente, tu alma, tu fuerza y tu corazón, con las 4 cosas. Y el segundo, a tu prójimo. Ese es un mandamiento del reino. Entonces usted no puede estar en el reino sin amar al prójimo, porque es un mandamiento de este reino al cual usted pertenece ahora. Dice que fuimos trasladados, cuando usted aceptó a Jesús, fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hubo un traslado de ciudadanía. Ahora usted pertenece al reino de los cielos. Pero imagínense que nosotros venimos aquí a Estados Unidos y nos comportamos igual que en nuestros países, desconociendo las leyes de aquí. ¿Comprende? Los ciudadanos americanos tienen unos beneficios y unas obligaciones, pero tienen beneficios por ser ciudadanos. Y nosotros, por ser ciudadanos del reino, tenemos unos beneficios, pero al no conocerlo usted o yo, por falta de conocimiento, usted se pierde. El conocimiento de las leyes es el que te hace reclamar tu beneficio. No. Cuando usted no reconoce las leyes, ¿no? Cuando usted no las conoce, no puede reclamar lo que son sus beneficios. Entonces Dios lo pone a gobernar y le da un lugar, la tierra, toda la tierra, se la da al hombre. Cuando Adán peca, ¿qué es lo que hace? Porque él podía gobernar mientras obedeciera a Dios. O sea que fuimos diseñados nosotros para gobernar mientras obedecemos a Dios. Cuando no obedecemos a Dios, entonces cuando desobedeció, ¿quién tomó el gobierno? Satanás. ¿Recuerdan que cuando Satanás va a tentar a Jesús, va y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todos estos reinos me fueron entregados? ¿Quién se los entregó? Adán cuando pecó. Adán cuando pecó. Por eso luego Caín mata a Abel. Enseguidita que perdió la autoridad, entró el desastre en la tierra. La tierra empezó a dar espinas y cargos y problemas, y vas a dar a luz con dolores. Y todos los problemas vienen a continuación, cuando Satanás empezó a gobernar. Por eso Jesús, Satanás va y le quiere intercambiar adoración por gobierno. Sin saber. O sea, lo que pasa es que Jesús sabía perfectamente bien que solamente a Dios, el Padre, había que adorar, y que Satanás estaba gobernando, escúcheme, estaba gobernando ilegalmente. ¿Comprende esto? Él es un usurpador. Usurpó un lugar, porque a través del engaño fue que Adán y Eva cayeron, y es que Satanás empezó a gobernar. ¿Dónde? Un lugar que a quién le había dado Dios, al hombre. Dios le había dado la tierra para que gobierne al hombre. Ese era un lugar para el hombre. Y no te estoy hablando de Marte ni de Venus, te estoy hablando de la tierra. La tierra se la dio Dios al hombre para que el hombre gobernase. Por eso cuando peca pierde el gobierno. Y el diablo entra a gobernar. Y usted mira todos los desastres que
existe en la historia hasta que aparece Jesús. Hasta que aparece. Hasta que aparece Jesús. ¿Por qué? Porque como Jesús vino a restablecer el gobierno de Dios, pero Dios no puede gobernar en la tierra si no es a través de una persona. ¿Comprende esto? Ni el diablo puede. Ni Dios ni el diablo pueden hacer algo aquí en la tierra si no hay una persona que obedece su palabra. Los que sirven al diablo, los que sirven a Dios, a Dios. O sea que Dios se puede manifestar si nosotros le obedecemos. Si le obedecemos, Él puede manifestar su poder, su reino. Si no le obedecemos, no lo puede manifestar. Por eso cuando Jesús viene, los fariseos le dicen, pero qué nueva enseñanza, qué nueva doctrina es esta. Que con poder y autoridad echa fuera a los demonios. Los demonios, ¿qué sabían? ¿Recuerdan que Jesús ya los había echado del cielo? Entonces los demonios, ¿a quién reconocían? A Jesús, reconocían a Jesús. Entonces cuando los demonios lo ven, dice Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ha venido antes de tiempo. Ha venido antes del tiempo. Los demonios conocen a la persona y conocen los tiempos. Los tiempos los conocen. A atormentarnos, te rogamos que nos permitas ir a los cerdos. ¿Comprende? Los demonios sabían que el tiempo en el cual ellos iban a gobernar sobre la tierra se estaba acabando. Entonces los demonios veían a Jesús y se manifestaban. Y la Biblia dice eso, que lo veían y se manifestaban. Porque sabían quién era, lo reconocían. Y Él nos echó del cielo. Y cayeron a la tierra. Ese es el lugar. Pero ellos no pueden actuar si nosotros no desobedecemos. Y Dios puede actuar a través de nosotros, gobernar en la tierra, que ese es el propósito, a través de nosotros, si nosotros obedecemos y queremos. Por eso, cuando Jesús vino a establecer el reino. Vino a establecer el reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús habló del reino 126 veces. Jesús vino a restaurar el reino. Y a darle y a explicarle, a enseñarle los derechos que tenemos y cómo podemos hacer avanzar el reino y cómo pasar al reino de las tinieblas. Él dice, pero si yo, por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de los cielos se va a acercar. Él nos enseñó cómo establecerlo. Por eso, cuando usted y yo hacemos oraciones, Padre, si es tu voluntad, a ver qué va a pasar, no sabemos, hágase tu voluntad, Señor. Pero Él la escribió aquí a su voluntad. Ya la escribió aquí. No le tenemos que preguntar si es su voluntad que echemos fuera los demonios. No le tenemos que preguntar si es su voluntad predicar el evangelio del reino. Ya lo sabemos, sabemos que es su voluntad. Sabemos que es su voluntad. Fíjese, lo sabemos y sabemos que es su voluntad. Imagínese que usted viene a la iglesia de domingo en domingo y usted le dice, hermano, bendiciones, que está bien. Gloria a Dios santo y que te broche te aquí hasta el domingo que viene. Pregunta, ¿será usted un ciudadano del reino o será usted un turista en el reino? Bien, viene y visita el reino. Israel dice, ay, de repente aquí vino hace un mes. Y la iglesia vive de domingo en domingo. Y así es imposible establecer el reino. Con una mente de religión y de ciudadano del reino. Por eso Jesús nunca habló de religión. Él estableció el reino. Cuando buscó a personas para establecer el reino,
fue a buscar a Pedro, estaba pescando y le dijo, dejen los peces ya, que el reino les va a pagar mejor. Y ellos le creyeron. A Mateo, que cobraba los impuestos, sígueme. Y le siguieron. ¿Por qué? Porque el reino tenía todo lo que ellos necesitaban. A ellos les fue revelado el reino. Y a nosotros tiene que ser revelado que el reino tiene todo lo que necesita. Cuando lo obedecemos. El reino no puede venir cuando no obedecemos los. ¿Recuerdan cuando va Jesús a la tumba ahí? ¿Y qué le dice a Lázaro? Él fuera, le estaba hablando el muerto, pero él sabía que tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Este reino tiene poder sobre todo. En Salmo 24:1 dice, Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que tenga. Todo es de Dios. Todo lo que está aquí en la tierra es de Dios. Sería un error que usted piense que lo que usted tiene es suyo. Que piense que es el dueño, en vez de ser un administrador. Si usted piensa que es suyo, usted se va a comportar como dueño. Y si Dios dice, esa casa sí es tuya, ok, págala tú. Y el carro es tuyo, ok, págalo tú. No, todo es tuyo y yo lo administro. Yo cuido la casa y la limpio. Yo le cambio el aceite al carro. Porque si es tuyo, tú lo pagas. Porque tienes mente de dueño en vez de administrador. Si la tierra es de Dios y todos los que están en la tierra son de Dios, ¿por qué creerías tú que 300 pesos tienes ahí guardados? Porque tienes mente de religión y no de reino. Hay un rey, el rey gobierna y los cubanos entenderán esto mejor que el resto. El gobierno llega y dice, exprópiese, ¿sí o no? ¿Escucharon esa frase? Bueno, sí la escucharon, porque todo es el gobierno. Nosotros tenemos una mente muy griega, democracia. Y el reino, tú te piensas que en el reino de los cielos, los ángeles se juntan cada 4 años y dicen, vamos a votar quién es Dios. Si Dios es el Padre, si Dios es el Hijo, o aquel ángel que está allá es Dios. ¿Usted cree eso? ¿Verdad que no? Es ridículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el reino hay un rey que gobierna y el resto somos súbditos. Obedecemos los mandamientos. Pero este reino no es como el reino de la tierra. Este reino tiene sanidad, tiene bendición, tiene prosperidad, tiene propósito. ¿Sabe que el reino de los cielos tiene una ley? Y el reino de los cielos es como la agricultura, es como un agricultor. Todo lo que el hombre siembra, recoge. Siembra obediencia, recoge bendición. Siembra finanza, recoge finanza. Siembra una oración, siembra usted y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Fíjese, por causa de mí, no queda que la pierda, la va a hallar. Porque el reino de los cielos se mueve como un agricultor, con siembra y cosecha. Siembra y cosecha. En Mateo 28:18, Jesús dijo, toda autoridad me es dada. Fíjese, preste atención a esto. Dice ahí, Mateo 28:18. Es bien conocido este versículo. Y Jesús se acercó y les habló a los discípulos diciendo, toda autoridad, la palabra potestad es autoridad, no es poder, es autoridad. Me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús dice, ahora a la autoridad yo se la doy a ustedes. Pregunta, un gobernante, ¿qué es lo primero que necesita? Autoridad. ¿Para qué crees que Jesús les dice, el cielo, todo el cielo se sujeta a mí y toda la tierra se sujeta a mí?
a la autoridad mía, pero yo me voy. Ahora se las doy a ustedes. Es más, les voy a dar una revelación, dice Jesús, del cielo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, lo que aten en la tierra está atado en el cielo. Y lo que liberen, suelten, dejen actuar en la tierra, lo dejamos actuar en el cielo. O sea, el cielo va a responder a la tierra. La tierra, yo les doy autoridad, porque yo, como soy el rey de todos los reinos, ¿sí me está entendiendo o no está entendiendo nada de lo que explico? Jesús viene, resucita, le entrega la victoria al Padre y el Padre le da autoridad. Ahora tienes autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En todo lugar tienes autoridad, en todo sitio, autoridad. Y Jesús dice, pero yo me voy al Padre para que gobiernen aquí en la tierra, le voy a dejar la autoridad. ¿Cuál autoridad? La que Adán perdió. Esa que perdió se la voy a dejar, porque sin ella no vamos a poder establecer el reino aquí en la tierra. Y la voluntad de mi Padre, Jesús que oraba, venga tú, y después que viene el reino, ¿qué se hace? Su voluntad. Entonces el reino tiene que llegar primero. Tiene que llegar el reino primero para que luego se haga su voluntad. Entonces Jesús se va y dice, toda autoridad, tengo toda autoridad. Muchachos, les traigo una muy buena noticia. Tengo autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y todo se sujeta a mi nombre. ¿Entiende eso? Que los muertos, los enfermos, los demonios, la pobreza, todo se tiene que sujetar al nombre de Jesús. Porque si Él es el Rey de Reyes y Él es el dueño de la tierra y de todas las personas y de todo, Él es el rey, el dueño, entonces Él nos dio autoridad sobre todo eso. Nos da autoridad. Y dice, ¿por qué? Porque para que avance en el reino, no lo van a hacer sin autoridad. Les muestro. ¿Qué les dio Jesús ahí? Autoridad, porque Él, al derrotar a Satanás, derrotar a la muerte, al pecado y a Satanás y al mismo infierno, Él tenía autoridad. ¿Qué tenían que esperar? El poder, pero autoridad tenían. Ya tenían autoridad. ¿Comprende? Un policía viene y tiene autoridad para arrestar. Luego, en la corte se verá si lo hizo correcto o no. Pero él tiene autoridad. Jesús viene y nos da autoridad para operar en su nombre. ¿Saben qué significa en el nombre de Jesús? Significa de parte de Jesús. De parte. Significa si Jesús estuviera aquí en la tierra, esto estuviera haciendo. Por eso, vayan y oren en qué? En el nombre de. Y los demonios se van en el nombre de. Una vez un hermanito estaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Los demonios no se van en el nombre del Espíritu Santo. Esto no es hacer menos. Esto es repetir lo que Jesús dijo. Los demonios se sujetan en mi nombre. Porque ¿quién los derrotó? Jesús. El Espíritu lo levantó a Jesús entre los muertos porque tenía otra función. Y el Padre estaba gobernando del cielo. Pero cuando Jesús regresa con la victoria, el Padre dice, ahora, hijito, estoy tan orgulloso de ti, te doy a ti toda la autoridad. Todo lo que se haga en la tierra se tiene que hacer en tu nombre. En el cielo se tiene que hacer en tu nombre. En el infierno, tu nombre. Tu nombre. Entonces, Jesús nos da autoridad en su nombre. Su nombre. ¿Se imagina? Con la autoridad que Jesús nos dejó y que nosotros ni la utilicemos.
No la utilizamos para nada. Y Él nos explicó, busquen primero el reino, porque el reino tiene todas las cosas. Y nosotros decimos, y la oración es tan importante. Y es la manera de establecer el reino. Leer la Biblia no es tan importante. Y la Biblia dice que el pueblo se pierde porque le falta conocimiento. El conocimiento no te lo da Dios. Dios te da sabiduría. Pero el entendimiento lo agarras. ¿Cómo? Porque si no necesitas tu conocimiento, ¿para qué fuiste a la escuela? Tú vas a la escuela y agarras conocimiento. Si vas a ser arquitecto, si vas a ser doctor de lo que sea, ahí tomas conocimiento. Y el pueblo se pierde porque le falta conocimiento del reino. Del reino. Toda autoridad me da. Toda la Biblia es una historia de reconquista. Toda la Biblia es una historia de reconquista, que Jesús viene a reconquistar la tierra para el reino de su Padre. Porque, repito, el diablo es un intruso, es un ocupa. Así se le llama en tu país, ¿no? Imagínate que tú regresas a tu casa ahora y hay gente ahí viviendo. Usurpador, es un usurpador. ¿Por qué? Vas a tu casa ahora y llegas y hay gente ahí comiendo tu comida, durmiendo en tu cama, sentado en tu sofá. Pero bueno, esta es mi casa. ¿Comprende? Entonces el diablo vino y metió el pie donde Dios le había dado autoridad al hombre. Entonces Jesús viene a la tierra a recuperar la autoridad para que el hombre, el ser humano, tenga la vida que Dios quiere. Entonces solamente puede hacerlo a través del reino. Por eso Jesús predicaba del reino. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se acercaba a vosotros. ¿Oíste que Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista de mujer no ha nacido otro mayor que este. Pero este, el más pequeño en el reino, es mayor que este. Jesús siempre habló del reino. El reino de los cielos. Miren que dice ahí, esta es la definición del reino, Mateo 6:10. Venga tu reino. Esta es la definición del reino. ¿Qué conclusión usted saca ahí de eso? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo mismo que ocurre en el cielo, así también que ocurra en la tierra. Jesús oraba que viniera su voluntad. Y la voluntad de Dios era que ocurriera en la tierra lo mismo que ocurría en el cielo. Pregunta, ¿cuántos ángeles enfermos hay en el cielo? ¿Cuántos ángeles endeudados? Andamos endeudados, entonces rompimos un principio de reino. Somos malos administradores. Administramos mal. Por eso Dios no nos puede dar más, porque administramos mal. Administra mal $3,000 al mes y pide ganar 5. Vas a meterte en una deuda más grande. Un problema peor. Lo primero que deberías de arreglar es el presupuesto. ¿Para qué quieres más? ¿Para meterte en deudas más grandes? Venga tu reino. La definición de reino es todo lugar donde se hace su voluntad. Entonces, el reino no se puede establecer en mi vida si yo no hago su voluntad. Si no la hago, no se puede establecer ni en mi vida, cuanto menos que establecerla en la vida de alguien más. Yo tengo que obedecer a Dios. En todas las áreas de mi vida que lo obedezco, se establece el reino. En las áreas que no lo obedezco, no se establece. Así de fácil. No, pero yo pienso, bueno, usted y yo tenemos una manera de pensar, pero en la Biblia, ¿qué dice de esa manera? Porque la definición de reino es todo lugar donde se hace su voluntad. Y el reino está basado tiene tres principios. Romanos 12:2. Romanos 12:2. El reino tiene tres
digamos, tres virtudes en las que se sustenta, tres principios para tu vida en las que se sustenta. Mire qué dice. Para que comprobéis, renueven la manera de pensar. Mire cómo todo empieza en la mente, que tiene que renovar. Pensar que hacer su voluntad era lo correcto para avanzar en la vida. Y no, tiene que meter los pensamientos del reino. Los pensamientos del reino y lo que el reino quiere que hagamos, tiene que meterlo en su mente. Y con su mente y mi mente de religión no podemos meter un reino tan grande, tan poderoso. Entonces, dice, no se conformen, sino transformados a través de renovar la manera de pensar. Hace muchos años que usted piensa igual. Entonces, ¿dónde está la renovación? Porque lo que Dios quiere hacer hoy no te lo mostró hace 4 años. Te lo va a mostrar hoy. Te lo va a mostrar. Entonces, sin renovar la manera de pensar, ¿cómo usted piensa que puede comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena. 2, es agradable, te va a agradar. Y 3, es perfecta. ¿Por qué la gente cree que la voluntad de Dios es algo malo para su vida? No, la voluntad de Dios para ir a la iglesia. Tengo que dejar de tomar. Tengo que dejar de escuchar reggaetón. Tengo que dejar, no, mal, mal. Y la Biblia dice que su voluntad para tu vida es agradable y perfecta. Pregunta, si usted no ha probado nunca una comida, ¿usted podrá decir que le gusta? ¿Sabe por qué la gente no quiere hacer la voluntad de Dios? Porque piensa que es mala. ¿Sabe por qué piensa que es mala? Porque nunca la hizo. Porque si lo hubiera hecho, comprobaría. Si usted renueva su mente, ¿cómo se renueva la mente? ¿Cómo se renueva la mente? Yendo a un curso, ¿cómo adelgazar? 4 pasos para perder 7 libras en un mes. Y luego en 2 semanas agarran 15 libras más. La mente se renueva en la presencia de Dios, leyendo la Biblia, usted renueva. Pero yo pensaba que estaba bien venir de domingo en domingo. Pero eso no es establecer el reino. Eso está mal. Yo soy un ciudadano del reino y tengo unas órdenes y tengo una constitución, así como nosotros tenemos que pagar impuestos, circular a 70 en la autovía, en la autopista, y llevar a los niños a la escuela, y hay unas órdenes, aquí hay unas órdenes para nosotros igual. Entonces, cuando usted está enfrente a Dios, sea orando o en la palabra, usted conoce los mandamientos, las leyes del reino. Y cuando dice, pero en vez de decir, sí, dice que tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Entonces su mente no es renovada. Y le voy a decir más, el juicio después es más grande, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Luego es peor, porque usted sabe que tiene que hacer algo que no hace, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos que hacer algo que no hacemos. Y yendo predicar este evangelio del reino a toda criatura. Aquí tenemos que predicar el evangelio del reino. Pregunta, ¿será una buena noticia el evangelio del reino? Imagínate si ahora empezamos a predicarlo todo diferente. Mire, Jesús vino a la tierra y dijo, arrepiéntanse de vuestra vana manera de vivir, de pensar, y vénganse al reino, porque el reino tiene todo lo que usted necesita. Arrepentidos, claro, arrepentidos porque hasta ahora has vivido de una manera que al reino no le gusta. Por eso necesitas arrepentirte. Arrepentimiento significa básicamente cambio de dirección. Iba hacia allá
y ahora voy en la dirección opuesta. Cambio de mente, de dirección en tu vida. Y nosotros tenemos la Biblia. Algunos tienen teléfonos de $1000 y no tienen Biblia. Me va a decir, pastor, pero aquí en el teléfono, pero no la abres nunca igual. Es lo mismo. ¿Cómo va a cambiar tu manera de pensar si no sabes lo que dice Dios que es bueno y que es malo? ¿Cómo vamos a establecer un reino que no conocemos leyes? No podemos establecerlo aquí en la tierra. Jesús hizo avanzar el reino de una manera tan poderosa, porque su única finalidad era el reino y no de la otra cosa. Discípulos, yo tengo que preparar a esto para que cuando yo no esté, esto se establezca en el reino y lo establezcan en Jerusalén, en su salud. El reino es muy importante, así que ustedes tienen que ir por todo el mundo. Ellos entendieron el mensaje de Jesús y nosotros tenemos un mensaje de Jesús. Porque si no hubiéramos el mensaje de Jesús, la gente quisiera venir al reino. Habrá gente que no, como en los tiempos de Jesús, pero la gente vendría. ¿Cómo es el gobierno de Dios? El 12:28. El gobierno de Dios es eterno, siempre eterno, que es lo mismo. O sea, que dura para siempre. Este gobierno no tiene fin. Así que recibiendo nosotros un reino que no se mueve, tengamos gratitud. ¿Qué recibimos? Un reino inconmovible, que no cambia las leyes. No aparece un gobernador nuevo y dice, ahora abortar y asesinar a los niños está bien. No. Este reino tiene unas leyes, no se cambian y todas las leyes te benefician. Todas las leyes que hay. Eres beneficiario de todas las leyes. A través de ese reino, con esas leyes tan buenas que nunca se van a mover, tengamos agradecimiento y mediante el agradecimiento sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mi pregunta es esta. Si usted recibió un reino y sabe que el reino es tan bueno, ¿qué va a tener? Gratitud. ¿Por qué? Porque Jesús se fue a preparar un cuarto en el reino, en la casa del Padre, en el reino de los cielos. Entonces estamos bien contentos. Oye, a una eternidad vamos a estar en la casa del Padre. Y mediante ese agradecimiento sirvamos a Dios. Pregunta, cuando la gente no sirve a Dios, ¿qué le falta? ¿Por qué cree que le falta agradecimiento? Que no sabe que el reino que recibió, todas las leyes que tiene el reino es para bendecirnos a nosotros. Nos sana, nos prospera. ¿Recuerdan cuando Jesús empezó a predicar? Ponme ahí Lucas 4:18. Cuando Jesús empezó a predicar, les trajo la cantidad de noticias buenas que tenía el reino. 4:18 y 19. Todas las noticias buenas que tiene el reino, Jesús las trajo y nos las dio. Y dice, si ustedes supieran que el reino que les vengo a predicar tiene todas las cosas buenas, los cambiarían, dejarían de permanecer de las patas del reino de las tinieblas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas noticias a los pobres. ¿Para qué era lo primero que el reino apareció? Y la pobreza se acababa. Si eres ciudadano del reino, la pobreza es ilegal en tu vida. Recuerde que el diablo, aunque es un ilegal, él ocupa la tierra. Él la ocupó ilegalmente. A través de mentiras, engañó a Adán y la ocupó legalmente. Por eso Jesús vino a echarlo. Y los demonios operan igual que su líder. Ocupan ilegalmente. Por eso hay que echarlo. Ocupan una área ilegalmente. Por ejemplo, te roban algo, X. Tu diezmas, ofrendas y te roban algo. Y dices tú, ¿y por qué? Porque el diablo opera ilegalmente, porque él es ladrón, no porque tú seas malo, porque él es ladrón. Entonces tú dices, Padre, tu palabra dice que si el enemigo me robó, me tiene que devolver 7 veces el valor del
Eso dice tu palabra. Pero si me robó porque yo robé, mejor me tengo que arrepentir. Comprende que todo lo que le estoy explicando es que nosotros estamos mal, no el reino. El reino tiene todo. Todo tiene el reino. El reino vino a darle buenas nuevas a los pobres, a enviar, bueno, el rey del reino, ¿verdad? A sanar a los quebrantados de corazón o a los que están sufriendo, a pregonar libertad a los que están atados, vista a los ciegos, a los enfermos, a poner en libertad a los oprimidos del diablo y a predicar el año agradable del Señor. A esto vino el rey del reino. Digo, les traigo buenas noticias. Me urge predicarles las buenas noticias del reino, porque cuando la sepan, van a querer salir de donde están. La gente, si escucha la predicación del reino, tiene alguno, la mayoría va a querer salir. Si yo te presento un evangelio que te va a bendecir, te va a prosperar, y te va a sanar, y te va a liberar, tú no lo querrías. Ahora, si te predico en Santa Bárbara y el olor a rancio y habéis hablado a los antiguos y los muertos allá, ¿qué vas a hacer? En realidad Jesús vino y estableció el reino a base de expulsar a los demonios. ¿Por qué? Porque estaban ocupando un lugar, un territorio que le había sido dado que le había dado Dios a Adán, y que Dios iba a manifestar a través del ser humano. Gobierna sobre todos los reinos. Mire que dice el Salmo 103, 19. Este reino gobierna sobre todos los reinos. Salmo 103. Porque él, 103, 19. 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. O sea que Jesús domina sobre todos los reinos. Por eso Jesús, como gobernaba sobre todo se tenía que sujetar. Los cielos, los peces, las plantas, la tierra, las montañas, los mares, el viento. Él reprende al viento y nomás le dice, calla, enmudece. Él no se puso a Señor, cuídate de la tormenta y se me ahoga la tormenta. ¿Y qué hacemos? Si es tu voluntad que no se salve, que no se salve. No, él reprendió al viento y al mar. Él sabía que necesitaba ir al otro lado para echar fuera los demonios y establecer el reino en la región de Galata, y sabía que había una tormenta ilegal. Hay tormentas que son ilegales. ¿Recuerdan de Katrina? ¿Quién le dio legalidad a Katrina? Estados Unidos, a través de sus gobernantes, obligó a Israel a ceder parte de su territorio a los palestinos. Dijo, salgan de ahí y denle esa parte. La señora que fue a dar esa orden fue Condoleezza Rice, que era de la ciudad que fuimos, el pastor y yo fuimos a ayudar a todos los refugiados allá, año 2005. Los que venían de New Orleans, de New Orleans, venían allá, lleno el Convention Center, activó una maldición. Entonces nadie puede detener esa tormenta porque está operando en una ilegalidad. Tú maldices a Israel y lo mismo que le hicieron, salieron los judíos de sus casas, tuvieron que salir los de New Orleans de sus casas. Los palestinos rompieron todo, el Katrina entró y destrozó la ciudad. Por cierto, estuve en esa ciudad hace un par de años. En aquel tiempo vivían 450.000. Hoy en día viven 250.000. Una ciudad fantástica. Hay unas señales en las ciudades cuando cae una maldición de Dios.
una ruina. La ciudad está fea. El centro de la ciudad lleno de bruma, hechicero, adivinándote las manos. Significa eso, pero bien. Huele a, hay marcas todavía en las paredes del agua. Hoy en día, y eso fue en el 2005. Me acuerdo porque fue una semana después de mi cumpleaños. Yo cumplo el 23 de agosto y eso fue el 30. Es imposible que el reino de los cielos algo pueda detener al reino. Nada lo puede detener. Se moría la gente y se moría fuera de la voluntad de Dios y iba y lo resucitaba. Todo lo que ocurre fuera de la voluntad de Dios, nosotros tenemos autoridad. Porque lo que Dios quiere es que se haga su voluntad. Hay algo que me tiene extrañado. Y es el caso de mi hermano Alfredo. A mí se me hace difícil que su voluntad sea que él vaya allá a Honduras. No sé. Pero hay algo que a mí no me convence todavía. No me convence. No sé. Pero hay algo que no que yo no lo veo claro ahí. Entonces, nosotros tenemos que, su voluntad, Señor, tu voluntad. Ya no sé cómo dar, pero sí puedo pedir que se haga su voluntad. ¿Sí o no? Y eso es lo más poderoso que usted puede pedir. Hágase tu voluntad. Funciona bajo una cabeza ejecutiva. Isaías 9, 6 y 7. Isaías, rápidamente, 9, 6 y 7. Dice que su gobierno y lo dilatado de su imperio no tiene fin. Por lo tanto, el reino de los cielos no tuvo principio y tampoco tendrá fin. Le repito, en nuestra mente humana esto es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque usted y yo todos lo dirigimos por este tiempo. ¿Sabe cómo se llama? Cronos. Cronos. Cronómetro de Cronos. ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Cuántos años? 3 meses. ¿Qué? Y Dios no habita en el tiempo. Dios habita en la eternidad. La eternidad no tiene principio y no tiene fin. Y lo dilatado de su imperio se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Fin, no tendrán fin, límite. Ni comienzo ni fin. Este es un reino para siempre. Es un reino soberano. Es regido por un Dios soberano. Mire, dice allí en 1 Timoteo 6, 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, para siempre. Sempiterno significa que dura para siempre. A él sea la gloria. No tiene fin. Este gobierno no tiene fin. ¿Se imagina que nosotros, pudiendo haber vivido una vida bajo las leyes del reino, no lo hacemos? ¿Sabe por qué David nunca fue derrotado en pelea? Porque operaba bajo las normas del reino. ¿Qué es esto? Él decía, Señor, perseguiré a esta gente. Y Dios le contestaba, sí, ve, persíguelo. Señor, yo te pregunté si los ibas a entregar en mi mano, no solamente si los ibas a perseguir. Persíguelos porque ciertamente los alcanzarás y los derrotarás. Entonces él diga, vamos a agarren sus armas y vámonos. Jesús operaba bajo estas leyes. Él, bajo la voluntad de Dios, él le preguntaba, ¿iré a pelear contra los filisteos? ¿Iré a pelear contra los amalecitas? He recibido orden de acabar con esta mente. Saúl, Dios va y le dice a Saúl, el rey de reyes va y le dice, Saúl, te doy poder para que
acabes con toda esta gente, con todos los amalecitas. Acaba con ellos. No dejes hombre, mujer, ni bebé, ni vaca. Mátales todo. Y el Saúl va y perdona a los principales y a las vacas más gorditas. Y Dios dice, sí, pues te desecho para que gobiernes. Porque yo quiero extender mi gobierno y con tremenda rebeldía que tú cargas no lo puedo extender. Fuera, quítalo del gobierno. Vamos a poner a David. David me va a hacer caso. Va a acabar con todos mis enemigos. Todos, todos. Y David acabó con todos. De tal manera que cuando gobierna su hijo Salomón, todos los gobiernos de al lado y las naciones están pagando impuestos, están dominadas por el reino de Israel. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Presta atención. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ahora que usted es ciudadano del reino, ¿sí? Es ciudadano del reino, ¿verdad? Usted dice, todavía no me convence. El reino de las tinieblas que tiene mejores leyes para mí. Hay gente que dice, no, pastor, no. Bueno, no lo dice, pero permanece allá. Prefiere estar allá. Algo le agrada del reino de las tinieblas que no prefiere venir al reino de la luz. Aunque aquí tiene salvación, vida eterna, perdón de pecado, sanidad, bendición, prosperidad, paz, gozo, fe, mansedumbre, templanza. Aquí lo tiene todo en el reino. Pero la gente dice, fíjese que este domingo no puede ir a la iglesia porque es una religión. ¿Tú te imaginas a Jesús diciéndole, muchacho, esta semana es imposible establecer el reino? Que me salió una casita allá en Bastro. Y llevo a Pedro a hacer el chirrón allá y Lucas va a hacer el cemento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Primero, rendir nuestra voluntad. Dejar que las leyes del reino nos gobiernen. Y que se haga la voluntad del Padre en su vida. Rendir su voluntad. Decir, Señor, hasta ahora he hecho mi voluntad, pero mi voluntad resulta que coincidía con la voluntad del reino de las tinieblas. Quiero hacer la tuya. 2. Mire que dice en Juan 3:3. Ver el reino como la única forma de nuevo nacimiento. La palabra de Dios dice que para entrar, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El requisito para ver. No le dijo que no entre en el reino. Ahí dice que entre en el reino. ¿Dice eso ahí? No, dice que no lo va a ver. O sea, usted no lo va a ver manifestado en su vida si no naciere de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Usted nació de nuevo. Por eso no es legal que permanezca en el reino de las tinieblas cuando usted nació de nuevo. Tiene que venir y obedecer las leyes del reino de los cielos. 3. Tiene que creer en el reino. Creer significa dejarse persuadir, confiar en, apoyarse en. ¿Cómo se cree en el reino? ¿Cómo le cree usted a Dios? Y le dice, vayan y pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Por fe. La fe es el sistema de creer en el reino. Usted tiene que creer. Usted sabe que hay después de la vida. No lo creemos por fe. Creemos que hay un cielo. Creemos que Jesús nos va a preparar un lugar y creemos que Jesús viene por nosotros. Pero lo creemos por fe. No lo hemos visto. ¿Usted cree que Dios va a prosperarlo? Entonces, usted todo eso lo cree por fe. El sistema de creerle a Dios es la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La religión no es la respuesta. La respuesta es el gobierno del reino del cielo.
estableciéndose en nuestras vidas. Mire que dice en Lucas 9:2. Y te va a sorprender de lo que significa predicar. Lucas 9. Lucas 9. Yo se lo voy a leer igual aquí. Lucas 9. Y los envió Jesús a los discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A qué los predicó? ¿A qué los envió? A predicar y a sanar a los enfermos. Esta es la señal del reino. ¿Sabe qué significa predicar? Proclamar en voz alta, anunciar públicamente hasta el punto de ofender. Hasta el punto de ofender. Y por último, extender el reino. La única forma de avanzar el reino de Dios es la fuerza, la violencia. No se puede hacer pacíficamente, pues siempre tendrás conflicto con el reino de las tinieblas. Siempre tendrás conflicto con el reino de las tinieblas. Mire, hermano, nosotros tenemos una religión. Porque Jesús los envió a predicar y a sanar a los enfermos. Ellos tenían que ir a hacer, ellos fueron y se pusieron bajo las enseñanzas de Jesús.